Muy buenas noches, amigos y amigas, comunidad jesuana y sobre todo, buena gente. Esperamos que estéis bien, que estéis pasando una buena semana y que esta reflexión que va a ofrecer como respuesta a mis preguntas y como respuesta también a las preguntas que vosotros hagáis, espero que esta reflexión o estas reflexiones os ayuden a preparar un buen fin de semana. Por favor, cualquier tipo de cuestión, pregunta, incertidumbre, cualquiera de esas cosas, planteadlas en el chat de comentarios de mi muro de Facebook. Si puede ser en directo, fantástico. Y si no, que sea después en diferido. ¿De acuerdo? Pero así nos daréis material para encontrar algunas cosas que quizá no se nos han ocurrido preguntar. ¿Vale? No tiene por qué ver solamente con la figura del Dios uno y único, sino algo que ignoréis y que creáis que Antolín puede ayudaros, lo plasmáis en el chat de comentarios y así tendremos o tendrá él la oportunidad de responderos y de ampliar el espectro de respuestas. Antolín Diestrigil, muy buenas noches. Pues buenas noches. Sí, señora. Sí, ¿A que son señor. buenas? Claro. Las de viernes todas son buenas. Unos porque salen de fiesta y otros porque nos reunimos aquí. Y otros porque empiezan a celebrar el sábado. Exacto, exacto, muy bien, muy Claro. bien. Ya estamos en sábado. Ya estamos en sábado porque el día Nuestro bíblico sábado no empieza a las 12 de la noche, es que el día bíblico empieza de puesta a puesta de sol. tarde y mañana, ¿no? Claro. Y así lo dicen El, los grandes comentaristas, ¿eh? Es decir, que. el relato de la creación. Exacto. Bueno, pues mira, hoy me gustaría plantearte un asunto que precisamente este no tiene mucho que ver con el Dios uno y único, aunque en nuestras conversaciones siempre aparece de una forma o de otra el Dios uno y único. ¿Y qué cosa es cada quien de esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Evidentemente, una Trinidad muy especial con respecto a la que se cree, ¿eh? Pero eso quizá incluso tengamos tiempo de comentarlo hoy. Repito, quiero plantearte algo y es que hay cristianos que creen que la Tierra fue creada hace ahora casi 6.000 años. Es decir, que es una Tierra joven, como la llaman ellos además, la Tierra joven. Y además que esta Tierra llegará a su fin cuando se cumpla el final del sexto milenio y empiece o empezará un sábado milenial. Es decir, quedarían un valor de 1000 años a cada día. Y entonces, Eso es, cogiendo el texto de para Dios un día son como 1.000 años y 1.000 años como un día. Te pregunto, ¿qué te parece esta forma de pensar o de creer? ¿Está equivocada? ¿Está acertada? hombre, si hubiera un texto bíblico que dijera que cada día de la semana de la creación tiene un valor de 1000 años, pues entonces, claro, uno diría 6000 años, los 6 días primeros, pues esto representa a 6000 años de duración de la Tierra y de los seres humanos y que cuando vaya a empezar el séptimo día, ese es el milenio que nos habla la Biblia. Pero eso no nos lo expresa así la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de que el mundo fue creado en 6 días, de 24 horas. Efectivamente, hay muchas personas que no que nieguen, sino que no pueden concebir que haya sido creado en 6 días. Vamos a ver. Dios puede crear
en cualquier momento. Uno diría, bueno, Dios tiene poder para hacerlo, boom, en un segundo. De acuerdo. Ahora bien, si hay una intencionalidad en Dios de crear en 6 días de 24 horas, es por algo. Es decir, es para darle valor a la semana de la creación y al mismo tiempo darle valor al séptimo día. Séptimo día, además es muy curioso. Vaya hombre, no me diga, sí, que está aquí. Yo digo, pero si he cogido la Biblia. 6 días de la creación y luego el séptimo día, que el séptimo día sería, pues, llegaría a formar la semana. Fijaros que el texto tiene sus problemas, los textos. En el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis se nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y ahora observemos el versículo primero del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Es decir, no termina de hacerlo en el sexto día, termina de hacerlo en el propio séptimo día. Y efectivamente, la obra que Dios crea en el séptimo día es el sábado, que coincide con el séptimo día. Pero escucha, yo te he dejado terminar lo que me querías preguntar y lo que querías plantear en esta reunión. No. Sí, estás en train de, en trance de contestar. No. Mi pregunta era, ¿podemos creernos que la Tierra joven, esos 6.000 años, más 1.000 más, siendo estos últimos un sábado milenial? No. No, y bueno, si hubiera un texto bíblico que lo dijera, no habría problema, pero es que no hay ningún texto bíblico. Y no nos podemos interpretar, no nos podemos inventar mediante una interpretación ese asunto. Fijaros bien, hay un valor teológico en el hecho de que Dios creara en 6 días, porque impide 3 proyecciones. O sea, el aceptar la semana de la creación va a implicar que se está impidiendo, y Dios lo ha tenido en cuenta, 3 proyecciones. Una, intentar identificar los días de la creación con largos periodos de tiempo, de acuerdo a una hipótesis evolucionista que prescinde de Dios y de su revelación. O sea, esto sería una interpretación. Hay cristianos que no quieren rechazar la Biblia, no quieren rechazar la Biblia, y por otro lado, desde el punto de vista científico, entre comillas, lo de científico, no quieren rechazar el hecho de la teoría de la evolución. Déjame interrumpirte porque quiero decir esto. Por favor, chicas y chicos, no olvidéis que Antolín Diestre Gil tiene un libro titulado, está en Amazon, titulado Ciencia, no ciencia y conciencia, que es maravilloso. Ya está, no te interrumpo más. Bueno, entonces, el valor teológico de estos días impiden 3 proyecciones. Una, precisamente, intentar identificar los días de la creación con largos periodos de tiempo. Con esta finalidad, lógicamente, se destruye la teoría real del sábado, o la teología del sábado, por decirlo así. El segundo punto sería cualquier cosa que pretenda evitar la existencia de la semana literal que culmina con el día de reposo, en el séptimo día, con implicaciones y bendiciones para la humanidad. O sea que se impediría precisamente esto. Y Dios precisamente da esa semana literal con el sábado precisamente para reafirmar el mandamiento del sábado, reafirmar el que Dios
Dios mismo, nos diera el ejemplo descansando en el séptimo día. Y 3, el querer encontrar en la semana literal un prototipo de existencia en la Tierra. Cada día de la creación representaría, según esa teoría, o según cierta teoría, 1000 años. Y de la misma forma que el séptimo día cierra la semana, el comienzo del milenio cerraría la existencia en la Tierra. Y entonces vendría ya el fin. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Pues para lograr esto es necesario crear una cronología de la Biblia. Bueno, para lograr esto se supondría que Dios nos ha dejado una cronología en la Biblia que, empezando a sumar desde las primeras cifras que aparecen, sumando, pues hay algunos que dicen, vale, hemos llegado en el año, o sea, a finales del siglo XIX hubieron 6000 años. Automáticamente pusieron una fecha a continuación de que aparecería ya el fin del mundo. Es decir, aparecería el milenio, el séptimo día milenial, por decirlo así. ¿Pero qué ha pasado? Pues que no ha ocurrido nada. Entonces, en lugar de coger y decir, oye, pues, ¿en qué está basado esto? Que yo me he equivocado. Pues está basado en esta teoría. ¿Vale? Pues entonces abandona esa teoría. Pero entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, es que me he equivocado en la interpretación de la teoría. Y entonces siguen manteniendo la teoría. Y entonces cogen y dicen, a ver, ¿en dónde me he equivocado? Y entonces aparece otro y empieza a hacer los cálculos y dice, no, es que te equivocaste. Los 6000 años ocurren en 1914. Y entonces, pues nada, antes de que llegara 1914, pues hay una intensidad de que llegue esa fecha. Y llega 1914 y no pasa nada. Desde el punto de vista de lo que decían, claro, porque sí que pasa algo. En cada año pasan cosas. Entonces, en 1914 no sucede el fin del mundo. Y entonces, claro, tienen que inventar nuevas teorías. No, es que ha sido el fin del mundo de estas cosas. Pero ahora que ya hemos descubierto cuál han sido el fin de estas cosas, de estas ideas, pues ahora ya empezaremos el milenio. Y entonces dicen, no, interpretan lo del fin de estas cosas y entonces ya no están de acuerdo con la teoría que habían dicho de 6000 años más 1000 años del milenio. Bueno, cuando esto no se cumple, entonces hay otros que empiezan a seguir especulando y dicen, no, esto será en el año 1922. Y en el año 1922 tampoco ocurre nada. Y luego dicen, no, mira, es que nos equivocamos. Esto tendrá que ser en el año 1975. Y entonces ponen el año 1975. Y quiero deciros que estas teorías van acompañadas por personas que son creyentes, que aceptan la Biblia, al menos parece ser que sí, en varios aspectos, que aceptan la Biblia, que procuran tener familias correctas, familias adecuadas, etc. Pero, sin embargo, están especulando sobre ciertas cuestiones que la Biblia no dice nada. Y entonces ya cuando llega ya el momento del año 1975, dicen, no podemos seguir especulando de esta manera. Y entonces ya no aceptan esa teoría. Y luego, pues siguen estudiando y ahora parecería ser que se está poniendo una especie de fecha que todavía no ha ocurrido
pero que ocurrirá dentro de poco, pero que no lo divulgan este tipo de personas, vamos, no lo divulgan de la misma manera que lo divulgaron anteriormente. Año 2031, ¿no? De cualquier forma, insisto, estas personas pueden ser cristianas en otras cosas, pero en cierta manera de interpretar la profecía o las fechas, pues no lo están haciendo bien. ¿Y qué repercusiones tiene que no se esté haciendo bien? Pues una de ellas es crear una expectativa que luego no se cumple. Bueno, estas personas deberían de meditar y pensar, bueno, no estamos equivocados en todo. Simplemente nos hemos equivocado en esto. Claro, al equivocarnos en esto, hemos creado toda una teología escatológica, es decir, toda una teología del fin del mundo que repercute en la manera de pensar y de ser de los seres humanos, al menos de esos a los que ellos les han podido predicar. Bien, bueno, no son los únicos. Y no quiero decir el nombre por la sencilla razón que su comportamiento cristiano en otras cuestiones es bastante positivo y yo no tengo por qué sacar a relucir quiénes cuando ahora precisamente ya no siguen de la misma forma ese tipo de teoría o no le dan el valor que le estuvieron dando en otros momentos. Bueno, perdona, Antolín, o sea que este avance de fechas, siglo XIX, 1914, 1922, 1975, las manifestaba un mismo grupo. Bueno, mismo grupo. Más de un grupo lo manifestó, porque lógicamente los movimientos a veces pues sufren o experimentan, ¿cómo diría yo? El que haya personas que no están de acuerdo y entonces se apartan, pero entonces crean otro tipo parecido, etcétera, y así sucesivamente. Pero bueno, esto no es lo importante, porque lo importante es que existen personas y existirán que basándose en estos 6 días de la creación, pues crean una semana milenial. Y entonces dicen 6.000 años de historia y cuando llegue el comienzo del milenio, para el comienzo del milenio, la segunda venida de Jesucristo se ha tenido que realizar, que no sería segunda venida de Jesucristo. Según la Biblia, como sabemos, es la segunda venida del Padre, del Dios Padre, con Jesucristo. Lo digo porque las personas hablan mucho de la segunda venida de Cristo, pero no hablan de más. Bueno, no hablan prácticamente nada de la segunda venida del Padre. Y Jesucristo viene con el poder del Padre. Y por lo tanto viene con el Padre, que es invisible y por eso nosotros no lo podemos ver. Pero cuando se ve a Jesucristo, que experimentará el poder del Padre, entonces hemos de saber que Dios está con él y está viniendo con él. Y no cabe duda que es así como la Biblia nos explica un poco, bueno, un poco no, mucho, de cómo se va a producir esa venida de Dios con Jesucristo. Y que venga el fin. El fin del dolor, del sufrimiento, etcétera. Yo creo en eso. Y lo creo, desde luego, de la manera mejor posible. Es decir, yo lo creo porque la Biblia me ayuda a comprender este asunto y luego, por otra parte, porque anhelo que las cosas que hay negativas en este mundo pues puedan desaparecer definitivamente y que Dios cree un nuevo mundo. Bueno, más. ¿Alguna pregunta más o algo con relación a esto? Sí, sí. Quería preguntarte la persona... Entonces, perdóname. Concluyendo, intentar identificar los días de la creación con largos periodos de tiempo
Eso es un error total. Es decir, no hay base bíblica y por lo tanto no lo debo de hacer. La persona que se lo inventa se piensa que está creando algo nuevo. No, de eso nada. Esta teoría de los 6.000 años, madre mía, la han creído católicos a lo largo de la historia, protestantes a lo largo de la historia, judíos inclusive también a lo largo de la historia. Es decir, ha sido una constante. Y lo que debemos de hacer es procurar no ir más allá de lo que está escrito. Que esto es lo que nos dice precisamente la palabra de Dios. Si no me equivoco, en Primera de Corintios, creo que es Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No vayáis más de lo que está escrito. Está escrito que cada día de la creación tiene 1000 años de duración y que con el séptimo día sería el milenio. ¿Lo dice esto el texto? No. Pues entonces no podemos ir más allá de lo que está escrito. Es así de simple. Puede ser que a la persona o a la organización pues le haya gustado muchísimo la teoría, pero después esa misma organización pues tiene que llegar a reconocer, oye, nos hemos equivocado y esto era una teoría especulativa. Tenemos las profecías bíblicas, pero las profecías bíblicas, de acuerdo al estatus en que se dan, no van más allá de 1844, interpretando la profecía de los 2300 días proféticos como de larga duración y haciéndola empezar por el 456 y pico, que ya sería el 457, pero hay que tener en cuenta los meses, 457, le añaden los 2300 días y llega pues cerca de 1844, 1843, exactamente más o menos. Esto no quita nada para el valor que puede tener ese periodo de tiempo, solamente que yo no debo de insistir y acaba en 1844, no, porque esa profecía acaba en 1843, y que a partir de 1843 suceden ciertos hechos que pueden llamar la atención a la historia, pues sí, puede ser, pero tenemos que ser, pues eso, si llega a 1843, 1843. No nos hace falta tener que decir 1844. Bueno, no les hace falta a quien sea. A mí no me hace falta, desde luego. Yo, si estudio una profecía, la estudio de acuerdo a los datos que me da esa profecía. Y procuro ni quitar ni añadir nada. Bueno, entonces tenemos que cualquier cosa que pretenda evitar la existencia de la semana literal que culmina en el día de reposo divino, debemos de rechazarlo. Y cualquier teoría que pretenda basarse en los 6 días de la creación, dándole un valor de 1000 años a cada día o de 7000 años a cada día, porque la teoría actual de algunos que antes lo interpretaban de otra manera es que cada día de la creación tiene 7000 años. Cuando transcurren 7000 años viene el segundo día de la creación. Cuando transcurren 7000 años el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. La base de todo esto no es bíblico, sino que dicen, hombre, es que no podemos pensar con la cantidad de años que han ocurrido, no podemos pensar en días literales. Ojo, no podéis pensar en el caso de que hagáis una interpretación de esos 6 días de la creación de una manera inadecuada y que Dios no nos lo dice.
Pero, de cualquier forma, la mayor parte de las personas, sobre todo si han sido una organización eclesial o de reino de Dios o de lo que sea, pues normalmente esas organizaciones han tenido que reconocer pues, que se habían equivocado en los cálculos que habían hecho y en algunos momentos pues, se ha reconocido de que no solamente que se habían equivocado, sino que se había especulado. Bueno, estamos tratando este asunto porque hoy me está haciendo este tipo de pregunta, pero realmente yo considero que hay otras cosas muy positivas en este tipo de organizaciones eclesiales o de reino de Dios que son muy positivas y que son interesantes y que pueden ayudar a la gente, a las personas. Y entonces, pues, tenemos que tener en cuenta también esos aspectos positivos. ¿Puede ser cierto u oportuno que digamos que las únicas cuentas en la cronología bíblica apoyada por la Biblia son el día por año? No, es decir, el día por año, es decir, la transformación de un día por año, que se da, por ejemplo, en el caso de la travesía del desierto, y entonces habéis estado 40 días, pues ahora vais a estar 40 años, por lo que sea. No entremos ahora en ese detalle. Y entonces, aquí se dice, día por año te lo he dado. A partir de ahí, hay otros momentos, en la profecía de Ezequiel, por ejemplo, donde se habla de día-año. Pero claro, lo primero que nosotros tenemos que ver que esa cifra que aparece en un momento determinado es una cifra que tiene que ver con una profecía apocalíptica. Porque puede ser que sea una cifra de una fecha normal, es decir, de una numerología normal, sin que tenga que haber nada relacionado con profecía. Entonces, se tienen que dar una serie de características, tienen que confluir toda una serie de detalles para poder convertir una cifra de día a año. Por ejemplo, para que nos demos cuenta que aquí prácticamente estamos casi todos de acuerdo, o casi todos están de acuerdo, y yo me uno a ese acuerdo. Cuando se estudia la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, que para algunos son 70 semanas que están desgajadas de los 2300 días, y entonces dicen, si las 70 semanas estas son de años, en el sentido de que comenzando una fecha, al final de ese periodo de tiempo de las 70 semanas, aparece el Mesías, entonces, evidentemente, estas 70 semanas las transformamos en días, se convierten en 490 días y entonces dicen, esta es de larga duración y entonces aquí cabe y entra el valor de día-año. Pero no siempre es así. Nosotros tenemos que ver el contexto y comprobar si eso es factible o posible. Evidentemente, hay unas profecías muy claras en el Antiguo Testamento en el que se está aplicando ese día-año. ¿Y por qué sabemos que se está aplicando día-año? Ahora no me puedo entretener en buscar los textos bíblicos, pero los hay. Incluso yo he escrito sobre esa cuestión. Bueno, la seguridad nos la da de que se dan una serie de detalles que se tienen que cumplir, que cuando se identifica al que va a llevar a cabo tal cosa, no lo podemos restringir a 1260 días literales, sino que es muy amplio. Ese protagonista dura pues una gran cantidad de años y por lo tanto no se puede restringir la duración de la hegemonía de ese poder, no lo podemos restringir a un día de 24 horas, por ejemplo. Y esto nos lo muestra.
y lo que ocurre con las 70 semanas. Las 70 semanas nos dice que al final de esas 70 semanas vendría el Mesías. Entonces, claro, nosotros nos damos cuenta que teniendo en cuenta cuándo se han de empezar esas 70 semanas, es imposible que contabilicemos 490 días literales, porque ahí no aparece ningún Mesías. Es cuando se le da día-año que entonces es cuando aparece la realidad de la presencia del Mesías, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos ese ejemplo, que ese ejemplo sirve muchísimo porque si se llega a la interpretación y se puede probar que esas 70 semanas están desgajadas de los 2.300 días, entonces a los 2.300 días se le estaría dando un valor de día-año también. Si además en esos 2.300 días entra un protagonista que interviene también en la profecía relativa a 1.260 días, entonces uno se da cuenta que tampoco le podría dar un valor de 1.260 días literales para que cumpla no solamente todo lo que se dice de ese protagonista, sino que ocupe todo lo que después se muestra con lo de las 70 semanas que estarían desgajadas de esos 2.300 días. Bueno, no quiero cansaros con esto, simplemente os estoy dando estas ideas para que nos demos cuenta que de la profecía podemos sacar pues elementos cronológicos, pero de la profecía, y nos tenemos que basar en la historia, porque la profecía solamente la podemos comprender si nos basamos en la historia. Y para basarnos en la historia nos tenemos que basar bien, porque si no nos van a decir, oye, no, esto no lo dice la historia. La persona representativa, de alguna manera, de la postura profética del grupo sobre el que has hablado, que ha puesto varias fechas y tal, esa persona no, creía... ¿Del grupo o de los grupos? Ojo. Creía en la Tierra joven y que en el séptimo milenio, que era el séptimo día de la creación puesto en milenios, vendría el fin. Lo creen, pero tienen su interpretación también. Una interpretación que a lo mejor difiere de la de otros movimientos religiosos que también creen en el milenio, pero creen en un milenio distinto, porque hay... ese es un tema para poder tratar en otro momento. Es decir, ¿qué interpretaciones hay sobre el milenio? Y no cabe duda que eso lleva, pues claro, si uno cree en un milenio de día por año, imagínate a dónde nos vamos. Si cree que son literales, a pesar de todo son 1.000 años. Si cree que se trata de un milenio representativo o simbólico, pues entonces la interpretación es que sería un periodo de mucha larga duración, que puede ser más de 1.000 años, sin sujetarse a 1.000 años fijos. Es decir, que existen una gran cantidad de interpretaciones. De cualquier forma, si alguna vez nosotros estudiáramos esto, pues lógicamente yo procuraría presentar, pues bueno, con el texto bíblico lo más adecuado para comprender. ¿Y tú crees que la Tierra tiene un poco menos de 6.000 años? Bueno, aquí hay también diferentes teorías. Yo puedo creer en un tiempo de la Tierra, pero no se trata simplemente de la Tierra, se trata desde que existe el primer hombre hasta nuestros días. Y entonces ya la teoría cambia. Yo puedo creer en una Tierra que tiene 40.000 años o que tiene, como dicen los evolucionistas, 1.000.000 de años, por ejemplo. Bueno, es que aquí, en el caso de la evolución, los millones son verdaderamente extraordinariamente grandes. Menos mal que no lo tienen que pagar con dinero, porque si no, no tendrían dinero. Yo creo que eso sí que es especular. Es decir, especular en la teoría de la evolución
de millones de años, etcétera. Yo creo en la semana literal. Daros cuenta que, por ejemplo, yo he dicho antes, los días de la creación, tal como se nos presentan, son de 24 horas. ¿Por qué? Porque el término yom, cuando lleva un artículo, entonces se trata de un día de 24 horas. Voy a leeros algunas cosas. Por ejemplo, un teólogo muy importante que muchos no conocerán, pero que yo sí que conozco, Shen, escrito Chaine, se expresa de esta manera. Los 6 días, pese a sus noches y sus mañanas, se convirtieron en 6 periodos. Eso fue un grave error. Kahlbach, un teólogo verdaderamente extraordinario y que para mí ha sido pues alguien que me ha ayudado muchísimo a comprender mejor ciertas cuestiones de la Biblia, independientemente de que no crea en algunas de las expresiones que él tiene. Dice Kahlbach, ¿qué quiere decir el término día? Lo mismo que lo que se describe con las palabras hubo una tarde y hubo una mañana. En cualquier caso se trata de una grandeza limitada y definida por la tarde y la mañana. Uno no debería de apartarse de este significado tan simple. Dios ha creado todo simplemente para dárnoslo. El día que es el nuestro, un día ordinario que no dura 1000 años, sino 24 horas. Esto lo dice un gran teólogo. Bonrat, otro gran teólogo. Al insertar los acontecimientos creativos a lo largo de una serie de 7 días, se realiza la separación definitiva de cualquier forma de pensamiento mítico. Trátese del relato de un acontecimiento ocurrido una sola vez y cuyos resultados son definitivamente irreversibles, los 7 días deben ser considerados indiscutiblemente como si fueran días de verdad y entendidos como un lapso irrepetible dentro de lo temporáneo. Es decir, y hay una gran cantidad de autoridades que están de acuerdo, tanto católicos, protestantes y demás, de que se trata de días de 24 horas. Dios aquí no está hablando de grandes periodos de tiempo. Dios no está sujeto a ninguna teoría de la evolución y la Biblia tampoco. Y por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que cuando se está diciendo día, es un día. Cuando está diciendo tarde y mañana, se está diciendo un día que empieza, porque el día bíblico empieza a la tarde, a la puesta de sol, a la puesta de sol termina el día, según la Biblia, y ya empieza ya el próximo día, y llega hasta la puesta de sol del siguiente día, y así. Bien, entonces, nosotros nos damos cuenta que los autores, podríamos hablar dice, por ejemplo, la Biblia de Editorial Labor, de aquí de España, la Biblia que hicieron, de la Universidad Pontificia Urbaniana de Roma, volumen 1, página 17. Al igual que el comentario de la Sagrada Escritura de la Compañía de Jesús, volumen 1, página 29 y siguientes. Todos estos autores expresan claramente que según el texto bíblico se trata de días naturales de 24 horas. La Mishnah judía se deja traslucir claramente el valor de día de 24 horas que se le dan a los días de la creación. La Mishnah, Yulin 5.5, página 906. Bueno, hay muchos más autores que yo podría citar aquí, donde presentan que estos días de la creación son días de 24 horas. Es que para ellos la teoría de la evolución no existe. Y no solamente no existe, sino que transmiten lo que realmente Dios les ha dado que transmitan. Claro, luego al cabo del tiempo aparece la teoría de la evolución, no que no existiera anteriormente,
porque la teoría de la evolución existe prácticamente desde el origen de la humanidad. Han habido pensadores que han creído en largos periodos de tiempo, pero eso la Biblia lo contradice. Y por lo tanto, yo debo de, como cristiano y como creyente, yo debo de tener en cuenta lo que me dice la Biblia. Y no es que yo haga una interpretación literal de este asunto. No, 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 no. Es que no hay otra forma de interpretarlo. Por descontado que cada uno lo puede interpretar como quiera, pero la Biblia no da esa base. Ni muchísimo menos. Bien. Hubiese sobrevivido. Perdona, dice John con artículo determinado. Es un día de 24 horas. Esto lo dice Kalbach, lo dice Schenck, que hemos hablado antes, lo dice Gerard von Rath y lo dicen otros. Te decía, ¿hubiera sobrevivido la especie humana compartiendo época con los dinosaurios? Bueno, no cabe duda que hubo una época en la humanidad que no solamente los hombres no eran de 1,70 o de 1,90 o de 2,10 o de 2,50, sino que eran auténticos gigantes. Y también eso se proyectaba en los animales, que eran grandiosos en cuanto a su enormidad. Pero esa época pasó. Pasó, por lo que sea, parece ser que hubo una destrucción en la Tierra en un momento determinado y desaparecieron este tipo de animales y este tipo de personas. Y luego, pues, por lo que nos comenta Génesis 6 y siguientes, pues Dios permite que aparezca una raza humana como la que conocemos en la actualidad. Y como era, claro, al principio, antes del pecado, parece ser que los seres humanos eran distintos desde el punto de vista no de... podían haber personas inteligentes como las hay ahora, podían haber personas menos inteligentes como las hay ahora, y podían haber personas más altas o menos altas. Ya no puedo hacer la comparación lo mismo como es ahora, porque ahora, pues sí, hay personas muy altas, por ejemplo, muy grandes, muy enormes, etcétera, pero no es el caso, por ejemplo, de esta época de ese dinosaurio del que me hablas. Y esa época desapareció y ya no hubieron dinosaurios. ¿Quién intervino para que no hubiera dinosaurios? Pues, bueno, eso habría que estudiarlo también en otro tema. Yo la verdad es que me cuesta mucho imaginarme que en una tierra poblada de dinosaurios que al final se convierten en depredadores, la especie humana hubiera podido sobrevivir a esas moles enormes. Es que la Biblia nos dice que no sobrevivió. La Biblia nos dice que no sobrevivió, por lo que fuera. Violencia, dice. Claro, se puede cometer violencia contra los animales y los animales contra los seres humanos. Y efectivamente, pues crear ese problema. Y por lo que la Biblia nos expresa, hubo una época en la que llegó Dios a tener que intervenir y destruir la tierra. No la tierra, sino los habitantes de la tierra. Esto lo tenemos en Génesis, ¿eh? Esto lo tenemos en Génesis. Pero bueno, no creo que sea conveniente el que tengamos que tratar ahora. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, capítulo 6 de Génesis, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, salto el pasaje siguiente, versículo 3, y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después en la tierra, en aquellos días, los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Te da este dato, un dato histórico que se puede comprobar en diferentes sitios. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yahvé pensó que había hecho al hombre en la tierra y cambió de que el hombre continuara existiendo. Y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues no estoy de acuerdo con haberlos hecho. No estoy de acuerdo con los resultados que estoy comprobando que existen. Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Estas son las generaciones de Noé, etc. Miró Dios a la tierra, versículo 12, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es decir, una violencia que era insoportable tanto por unos como por otros. Y entonces Dios decide tomar una determinación, como la que nos sugieren estos textos que acabamos de mencionar. ¿Crees en la existencia de los...? Entonces es cuando crea el tema del arca de Noé, o del diluvio, etcétera, donde se salvan una serie de personas con las cuales Dios después, pues, mediante la procreación que ellos hagan, pues vuelvan a poblar otra vez la tierra. Sí, dime. Sí, ¿crees en la existencia de estos gigantes que has mencionado? Porque lo afirma la Biblia, pero no porque se hayan encontrado hallazgos arqueológicos o antropológicos. Es decir, que se hayan hallado huesos, cadáveres de seres humanos extraordinariamente altos. Bueno, no ha sido ese el tema que se ha presentado, efectivamente, pero sí que ahora últimamente nos presenta el hecho de ciertos animales grandes y enormes. Entonces hemos de suponer que de alguna manera ese hombre que sale de las manos del Creador y esa mujer, Adán y Eva, pues que salieron de una manera proporcionada al plan de Dios. Y entonces, pues claro, si había animales grandes, pues también pudo haber seres humanos grandes. Aquí dice gigantes, aquí dice gigantes. Y entonces, pues hubo gigantes. Bien, más. Has hablado brevemente sobre el milenio, pero quería hacerte una pregunta. Bueno, primero una afirmación que es el milenio me parece algo muy raro. Bueno, Es decir, raro es el que va al cielo, o sea, que a lo mejor vas al cielo por ser raro. ya. Aquí no Antes sería has que eres dicho, raro, aquí no sería que eres raro, sino que haces una interpretación rara. no, yo es que soy incapaz de hacer una interpretación sobre el milenio. ¿Qué hace? La Biblia lo menciona, ¿no? Sí, claro, pero así como has dicho que cada día de la semana ha aparecido para que lleguemos al sábado y sepamos que es un día especial y por eso Dios se preocupa en hacer la creación, cada cosa, cada día de 24 horas, ¿hay alguna derivada al respecto de la existencia del milenio para que podamos, ya niegas con la cabeza, así que... Me hago con la cabeza de que el milenio es algo que es fruto de textos bíblicos, que dice que habrá 1000 años después de la segunda venida de Jesucristo. Aunque esto
de la segunda venida del Padre con Jesucristo. Aunque esto último que acabo de mencionar, pues todavía lo tengo en estudio, pero vamos a leer algún pasaje que no debe de ser considerado, como diría yo, definitivo, por decirlo así. Es decir, cuando nosotros vamos al definitivo, por mi parte, vamos, dice, claro, el Apocalipsis hay que conocerlo un poco para saber qué significan ciertas expresiones. Por ejemplo, aquí dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, hay que saber quién es la bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Es muy interesante porque prácticamente en el lenguaje apocalíptico aparece el símbolo, pero también el elemento narrativo. Por ejemplo, aquí dice, la bestia, dice, vi a la bestia, coma, a los reyes de la tierra. Lo que quiere decir que los reyes de la tierra tienen que ver algo con la bestia. Y dice, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que, el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta. Claro, ahora hay que estudiar quién es ese falso profeta y hay que estudiar los contextos del Apocalipsis. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Recibir la marca de la bestia significa recibir una manera de pensar y de ser que la bestia marca en la humanidad, en los seres humanos, etcétera, para que se comporten de esta manera o de esta otra. Luego está la marca de Dios, que señala la manera del comportamiento que deben de tener los seres humanos de acuerdo a Dios. Es decir, que digo lo de esto de las marcas para que así nos tengamos una idea. Dice que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Es evidente que esta es una escena de fin. Y ahora dice en el capítulo 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendieron al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo, el dragón. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Acordaros de aquel texto de Pablo que dice que los creyentes en Cristo van a ser los que van a juzgar. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por Dios, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, tal como os había dicho anteriormente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Daos cuenta que cuando se produce la segunda venida de Jesucristo, según 1 Corintios capítulo 15, del 51 al 55, cuando ocurre esto, los creyentes son arrebatados con Jesucristo a los cielos. Claro, hay que
especificar qué son esos cielos, etcétera, ¿no? Y saldrá a engañar cuando los 1000 años se cumplan. Satanás será suelto de su prisión. Hemos visto que al principio se le ata durante 1000 años. Y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Esto, aquellos que no tienen demasiada, ¿cómo diría yo?, demasiado contacto con el Apocalipsis, pues es comprensible que no se entienda absolutamente nada. Bueno, casi nada. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad, etcétera. No sigo leyendo porque es que no viene al caso tampoco. Pero simplemente lo he hecho por lo que me estaba diciendo Juan Ramón, que hay un momento determinado que a partir de ese momento, pues aparece el retorno del Padre con Jesucristo. Y en ese retorno del Padre con Jesucristo, en 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un cerrar y abrir de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 57. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en función de nuestro Señor Jesucristo. Vale. ¿Qué razón de ser tiene el milenio? Es decir, ¿por qué necesita Dios o necesita la humanidad rescatada ese espacio de tiempo? ¿Para qué? Pues para explicarnos cosas antes de nada, porque hay otras cosas que suceden después del milenio. Entonces, va a ser necesario, de alguna manera, que, por ejemplo, existirán personas allí que no hayan tenido oportunidad de comprender todo lo que realmente nos dice el Apocalipsis y nos dice el profeta Daniel y otros profetas. Pues seguramente que lo habrá. Y entonces Dios tiene su plan para que se nos expliquen todas esas cosas. Aunque... O sea que es la humanidad la que lo necesita y no Dios. Exacto. Aunque debemos de hacer todo lo posible, hombre, Dios no lo necesita, pero quiere llevar a cabo una salvación definitiva, completa, y tiene que explicarnos la razón por la que acontece ese milenio, efectivamente, para darnos a conocer cosas que es imprescindible, darnos respuesta a preguntas que nos vamos a hacer. Como también nos las hacemos ahora, aunque no siempre se nos da respuesta, aunque la Biblia nos puede ayudar en ese responder a ciertas preguntas que nos hacemos hoy. O sea que esa transformación de la que has hablado, de la que habla Pablo, continuará. Es decir, no es solo la transformación que se produce aquí, en nosotros o en los que sean, sino que continúa. No es solo transformación, sino educación. Esa transformación y educación va a llevar el que mi cerebro sea otro. Ojo, cuidado. Es una expresión no muy adecuada. Es decir, mi cerebro, lo que se ha dañado en mi cerebro, la falta de posibilidades y capacidades que mi cerebro tendría si no hubiera ocurrido el pecado, pues lógicamente esto se resolverá, según nos dice aquí.
¿Sería mejor la expresión o el término? Ya lo dije, seremos transformados. Es muy importante esta expresión, que no la debemos dejar a un lado. Hay cosas que han aparecido en nuestra vida que no formaban parte del plan de Dios. Démonos cuenta que Jesucristo nos dice que el príncipe de este mundo es Luzbel. Entonces, nos damos cuenta que nosotros debemos de apropiarnos del príncipe que es Dios. Bueno, el príncipe, el rey que es Dios, y del príncipe que es Jesucristo. Siempre Dios el Padre en primer lugar. Mira, voy a aprovechar, ya que hemos acabado en cierto sentido ya con el asunto de la Tierra joven, de la Tierra de unos 6.000 años, más o menos. Voy a leerte algún comentario que ya nos han dejado, bueno, Lidia Pérez Hernández, como siempre, prácticamente siempre la primera en saludar. Buenas noches, Antolín y Juan Ramón. Pues buenas noches para ti también, Lidia. Y aquí Igual. tenemos un comentario de Antonio Pérez Vicu que, bueno, hace su interpretación sobre este asunto de las fechas. ¿Qué fechas? Porque que han habido fechas que no son correctas y que no han acabado bien. No significa que en la Biblia no haya periodos cronológicos que se necesitan para poder clarificar ciertas ideas. Es decir, que hay periodos de tiempo que se cumplen dentro de la propia Biblia y que tienen que ver con los que viven en esas épocas. Pero bueno, ¿Puedes leer el comentario, por favor? En USA era muy típico en las denominaciones religiosas a mediados del siglo XIX. Predicaban el fin del mundo y la llegada del Mesías para encandilar a la gente y aprovecharse de los bienes que los incautos donaban a la denominación creyendo que el fin estaba cerca. Y hoy, con otro lenguaje y otra retórica, las denominaciones, todas las religiones, hacen lo mismo. Bueno, claro, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué realmente ante una interpretación? Vamos a suponer que predicaban el fin del mundo y la llegada del Mesías. ¿Por qué tener que añadir para encandilar a la gente y aprovecharse de los bienes que los incautos donaban a la denominación? Y si eran personas que no formaban parte de ninguna denominación, como ocurría en muchísimos casos, predicadores ambulantes que, basándose en la Biblia, querían ofrecer un mensaje, no para encandilar, sino para advertir y para ayudar a la gente a comprender mejor un asunto. No tiene por qué ser en todos los casos para encandilar a la gente. Que hubieron resultados de esta naturaleza, de encandilar y de aprovecharse de los bienes, pues sí, como ahora, ojo, como ahora hace la política y la religión, que no solamente es la religión, es que estoy sentado de una manera que se mueve la mesa, por decirlo así. Entiende, Pérez o Antonio, entiende que hoy existe eso también. Y existe en la política y existe en otras partes. Y que hay políticos que lo que quieren es obtener el dinero suficiente mediante la ganancia de adeptos a su partido político. Y luego, si llegan a vencer en las elecciones, pues estupendo, porque entonces podrán demostrar que decían la verdad cuando prometían que iban a hacer esto y iban a hacer lo otro. Que eso también se puede dar. O no se puede dar. Y hoy, con otro lenguaje y otra retórica, los políticos, las políticas, las denominaciones, todas las políticas y todas las religiones
hacen lo mismo. Claro, si yo meto todas las políticas hacen lo mismo, quizás estoy añadiendo algo que no sería totalmente correcto. Yo diría que hoy hay denominaciones, religiones o, vamos a llamarlo así, asociaciones de personas que se olvidan del objetivo de llevar a las personas a la comprensión que la palabra de Dios nos hace y entonces los llevan pues a una situación de equivocación y de pérdida de objetivo, ¿no? Eso se puede decir, pero, por ejemplo, yo he estado tratando cosas. Es verdad que no he estado predicando directamente sobre el fin del mundo, pero sí que he tratado sobre el fin, de acuerdo a lo que entiendo de ciertas profecías. ¿Estaba encandilando a la gente? ¿Me he aprovechado de los bienes que los incautos donaban a la denominación? Nosotros estamos haciendo este programa desde hace muchos años. Me parece que ya lo dijimos en alguna ocasión. Nunca hemos pedido dinero. Y, curioso, una demostración de que nunca hemos pedido dinero, ni de una manera ni de otra, es que nunca nos ha dado nadie nada. Nadie ha cogido y me ha mandado, como a algunos les ha ocurrido, ostras, me he encontrado este cheque en el bolsillo de mi chaqueta, o me he encontrado este cheque en la cuenta corriente mía, etcétera, que me ha mandado quien sea. No, no lo hemos tenido ni nos hace falta tenerlo. Nosotros podemos hacer este programa y llevar a cabo este asunto sin necesidad de tener que gastar dinero. Y procuramos en cada programa pues poder aportar algo que ayude a la gente, a las personas. ¿Que haya religiones o ciertas asociaciones, etcétera? Sí, Antonio, pero que no es necesario tener esto que recalcar. Si tú quieres, por ejemplo, decir que tanto en el siglo XIX, como en el siglo XX, como en el siglo XXI, las personas que predican ciertas políticas y ciertas religiones se aprovechan de esos contenidos para ganar adeptos y que esos adeptos después, afiliándose a un partido determinado o a una fe determinada, pues den sus diezmos y ofrendas, etcétera, ¿que pueden haber casos de estos? Pues sí, pero no sería original. Es una cosa que lo hace todo el mundo, mal por descontado, pero lo hace todo el mundo. Lo hacen muchísimas personas, pero no todas. Hay un comentario más, una pregunta más. Perdona. Alguna más. No, vuelve la nota. Todo este rollo de las fechas son señuelos. Vale. Yo no sé a qué fechas te estaba refiriendo o te estás refiriendo. Si se trata de fechas, por ejemplo, sobre la venida de Jesucristo, el Mesías, que se anuncia durante todo el Antiguo Testamento mediante una serie de profecías, tanto que aportan cronología bíblica, y esto es importantísimo, porque claro, si fuera un asunto falso, lo primero que tendría que ocurrir es que no se cumpliera. Pero cuando dice la profecía que iba a venir el Mesías, se cumple exactamente. Y que luego se han aprovechado en el siglo XIX, especialmente en Estados Unidos, donde tú estás diciendo, se han aprovechado o han aprovechado algunas personas con ciertas predicaciones, predicar que el fin del mundo llegaba, pues sí. Que han habido personas bien intencionadas que han estado hablando de ideas equivocadas y eran bien intencionadas, también ha ocurrido. Y que otras, aprovechándose de cierto mensaje, de una manera malintencionada, pues han querido obtener pues, donaciones,
y demás. Imagino que, Antonio, a las fechas que se refería era a las que has citado tú, el siglo XIX, 1914, 1922, 1975. Imagino que se basaba Vale, en esas fechas. vale. Sí, sí. Muy bien, señor Pero que se Antonio. puede presuponer detrás también una cierta buena voluntad. No es todo maléfico, todo para encandilar o para aprovecharse de la gente o para robarles el dinero. Eso yo creo que lo he explicado yo. Sí. Sí. Bueno, pues Adelante. pasamos a este nuevo comentario que es de David Gabarre Moreno. Antolín, buenas noches. ¿A gigantes te refieres a los nefilim o eso es de la cábala? No, Gracias de antemano. el término Nephilim aparece en la Biblia, David, y lógicamente aparece también en la Cábala. La Cábala es de origen, bueno, la Cábala, podríamos decir principal, es de origen judío. Después han aparecido muchas cábalas, ¿no? Y mucha gente que se ha hecho cábalas de ciertas cosas, o sea, se puede usar así también. Pero David, me alegra muchísimo de verte aquí, y de que hagas este tipo de pregunta. Entonces, ya digo, en los Nefilim en la Biblia se está refiriendo a gigantes. Y en la Cábala también. Claro, es que hay muchas cosas que se basan en la Biblia y que las sacan de la Biblia. Y por lo tanto utilizan términos idénticos a los de la Biblia. Que se supone que los gigantes provienen de, de que a los ángeles caídos les gustan muchísimo las mujeres humanas. No, 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 no. No. Yo, en fin, yo al menos no acepto esa teoría de que se trata de ángeles caídos. Los ángeles caídos son ángeles, no son seres humanos. Que se han sacado muchas teorías de esos ángeles que luego se hicieron con las hijas de los hombres, etcétera. Bueno, Pero eso lo dice la Biblia. no, pero no ángeles. Eso no lo dice la Biblia. Los hijos de Dios se acercaron a los hijos de los hombres. No, 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 no. Pero se ha llamado hijo de Dios y descendiente de Dios desde Abel. Y hijos de los hombres desde Caín. Y entonces, esa es la denominación. No se trata ahora de extrapolar el término hijo de Dios, que también se aplica a los ángeles, a partir de un momento determinado, y entonces aplicarlo a esta cuestión. Es decir, hijo de Dios es pues un Adán cuando se arrepiente. Hijo de Dios son todos aquellos que Dios ha creado y que permite que vengan a la existencia. Y hay hijos de los hombres en el sentido que han rechazado a Dios y que Hemos perdido a Antolín. Bueno, pues hay un problema aquí. Sí. Eh, buenas ¿Qué ha tardes. pasado, Antolín? ¿Qué ha pasado? ¿Me oyes? Sí. Yo a ti no. Pero con tal de que se me oiga a mí, Mira, sí. no se te oye, no. Esto pues ha ocurrido algo en el programa que nos lo vendrá a solucionar David, porque ha sido, fíjate, responsabilidad de él, porque ha entrado él y ya ha aparecido el problema. David, ya sabes, ¿eh? Yo espero que, Estamos en vivo. No, no, yo no te estoy oyendo, ¿eh? sí, sí, pero yo espero que la comunidad jesuana, así como yo estoy oyendo a No se Antolín, te oirán ellos me los... estén oyendo a mí. ¿Eh? Un comentario más. Antolín, madre Lidia mía. Pérez dice, sería honesto decir que no sabemos exactamente el tiempo de Dios, que la ciencia y la Biblia no se contradicen. Sí, no hay contradicción entre la ciencia y la Biblia.
¿eh? Y que en cuanto al fin, sí que conocemos, hombre, exactamente, no tanto, pero sí casi exactamente. Es decir, yo creo, y tal como he predicado yo desde aquí, que el fin no que está próximo, sino que tenemos que estar preparados porque lo vamos a ver, ese fin del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte. Eso es extraordinario, que ocurra y cuanto antes. Vale, ¿alguna otra cuestión? Lidia, ¿tú me estás oyendo? Sí, Dice que sí. a los Vale, muy dos. bien. ¿Tú también? Y ella me está oyendo. Fenomenal. Os oigo. Muy bien. Lo que pasa es que... Ah, bueno, claro, que ella no entra. Mira, Sí, di. Estoy de acuerdo contigo, Sara. Uh-huh. Me alegro mucho de que estés aquí. Sí, correcto, correcto. Pero esos 6.000 años a partir de la creación de la Tierra, que es el tiempo que Dios está dando al hombre para gobernar sobre la Tierra. Pero claro, ojo, lo de los 6.000 años. Lo de los 6.000 años ya hemos explicado aquí que no los entendemos de una forma literal, ni se nos da en ninguna cronología que hayan pasado 6.000 años. ¿Eh? Bien, ¿alguna otra cuestión? no hay más. Ya no hay más Bueno, comentarios. oye, ¿y por qué todos me oyen, yo hablo, se me oye, etcétera, y a ti no se te oye? ¿Qué ha podido pasar? Bueno, no, No, ya me lo explicarás. ya te lo cuento luego, sí, Vale. sí. Bueno, pues De acuerdo, pues como vamos a eso tendría despedir. mucho, terminamos, Te ¿no? digo adiós. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, ha sido al final un poco accidentada esta sesión, este Aquí me espacio. pone, fíjate, te Espero que dice, la estás en el semana que programa, viene, todos pueden verte y escucharte, me dice. Ujú. ya, a mí también lo pone. Sí, todos pueden verme Os y recuerdo, escucharme. os recuerdo que mañana a las 5 de la tarde Antolín tendrá su conferencia de los sábados, 5 de la tarde. El tema es muy interesante, ¿eh? Porque va a hablar sobre existencialismo y pesimismo en Eclesiastés 11 y 12. Así que pinta muy bien. Espero que os haya divertido el cartel que construí para anunciar esta conferencia con Sigmund Freud dando pues psicoterapia o sí, psicoterapia al pobre rey Salomón, que fue el que escribió Eclesiastés. Así que os esperamos mañana a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, hora española, en el muro de Antolín. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.